Hola, hola, hola. Sí, ¿qué tal me escuchas, Pacheco? ¿Qué tal? Buenas. Sí, profesor, se le escucha bien. Todo claro, perfecto. Muy bien, gracias, muy amable, muy amable. Igual ahí le damos los saludos cordiales a Núñez, Vanessa, ¿qué más? Tenemos ahí varios en pantalla. Roja, roja rojita, ¿no? Que siempre se manifiesta. Tenemos ahí a Gilma, ¿no? Gilma Rosario también. Por acá también, ¿qué dice acá? Pasache, ¿no? Ramos Pasache, Valdivieso, eh, Ramos Celeste Ramos, la delegada, Chumpitaz, y van llegando el resto. Muy bien, qué gusto. Bien, como ya les había mencionado ahí por el WhatsApp, tenemos un taller que lo tengo anotado acá, de 10:40 a 11:20. En todo caso, es un cuestionario, el cuestionario tradicional que venimos desarrollando, de 10:40 a 11:20. Por favor, me pasan la voz, porque antes de eso vamos a hacer la clase, por cierto, ¿no? De 10:40 a 11:20, ¿sí? Muy bien. Antes, vamos a hacer un recordaris por acá de algunos tópicos que tenemos. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Bueno, en esta clase, como en todas las clases que desarrollo yo como docente y los colegas que desarrollan en el campo de la contabilidad, debemos destacar este título que dice Importancia de la contabilidad. Reiterar, recordar ahí, ¿no? Para poner más énfasis, ¿no? Por qué es que estudiamos la contabilidad, ¿no? ¿Por qué es que tenemos que aprender aspectos teóricos, aspectos prácticos, ¿no? ¿Qué ganamos? ¿Qué sacamos con eso, ¿no? ¿Cómo aportamos, ¿no? Eh, ¿Para quién trabajamos? ¿Quién va a utilizar la información? ¿De qué modo lo puede utilizar? Y tantas cosas que vienen ahí al tema, ¿no? Entonces comenzamos con esta presentación. Si hay algún problema me avisa, por favor. A ver, comenzamos, ¿eh? ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Interesante esa metáfora, así se le llama técnicamente, esa metáfora que hace, ¿no? De las entradas y salidas, ¿no? Y en realidad la contabilidad tiene que ver con todo ese acontecer, pues, con todo lo que acontece, ¿no? Entradas y salidas de inventarios, cobros y pagos de, de obligaciones que tiene la empresa, y siempre hay algo que entra y algo que sale, algo que se carga y algo se abona, ¿no? Algo que se debita y algo que se acredita, ¿no? Y entonces en ese marco se maneja todas las transacciones, ¿no? Todas las transacciones contables, ¿no? Y de por medio ahí ya sabemos que esas transacciones están relacionadas con lo que conocemos con con los elementos descritos y establecidos de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Siempre todas las transacciones están relacionadas con activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Ese es el marco en el cual se desarrolla. Y además, debemos recordar que para que contabilidad comience a registrar una entrada, como dice acá el colega, o una salida, como igualmente dice él, primero tiene que haberse reconocido y medido y luego registrarlo en los libros auxiliares principales de la contabilidad.
Y posteriormente al registro ya se llevará a cabo la presentación y la revelación correspondiente. Todo un proceso en el que se lleva a cabo la contabilidad. Pero bien, seguimos. De las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Ese es otro detalle. La contabilidad no sería tal sin los números. Todo eso, por eso que cuando reconocemos tenemos que determinar el costo o ver si es factible cuantificarlo. Sin eso no se puede contabilizar. Y ya luego en el registro mismo, todo lo que se carga y lo que se abona son números, cantidades, soles, dólares, euros, dinero, ¿no? Y ni qué decir, la información que se presenta en los estados financieros o se revela en las notas a los estados financieros, ¿qué cosas son? Números, números, cifras, datos, monedas, ¿no? Y entonces, sin eso no se puede hablar, digamos, en términos contables. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja, o sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. ¡Nos vemos! Gracias, gracias, profe. Muy bien, aquí el profe. A ver, vamos por acá, vi algo importante. Por acá. Sí, por acá es. Este es el asunto. Bueno, aquí de alguna manera se está presentando ahí las operaciones que eventualmente podría realizar una entidad. En este caso, las entidades del sistema financiero. ¿Tenemos préstamos? Sí, y en cantidad. Vamos a tener ahorros, muchos ahorros que recibimos de personas naturales, personas jurídicas, en distintas cuentas, ¿no? Ahorros a la vista, ahorros a plazo, con una tasa por el plazo, con otra tasa por un mayor plazo, etc., etc. Estas entidades del sistema financiero tienen impuestos que declarar, que pagar, claro que sí, ¿no? Impuesto a la renta, ITF, ITAN y otros como los laborales, ¿no? De todas maneras entra ahí en todo esto, ¿no? En buena cuenta, en otro momento hemos dicho que esto de ahorros se configura, digamos, como captaciones. Para nuestro caso, estamos hablando de captaciones. Y el término de préstamos y sus distintas modalidades, hablamos ahí de las colocaciones, ¿no? Y además aquí aparece otros de los impuestos que, como cualquier entidad, ¿no? Y también hay otro tipo de actividad en los bancos que son los servicios, ¿no? Por los cobros que realizan a distintas entidades, en fin, aparece ahí todo un conjunto de operaciones entonces que son necesarias para llevar a cabo. Ahora, por acá también vi al final casi que nuestro colega
presentaba aquí a los grupos de interés, ¿no? La contabilidad se hace para estos agentes, ¿no? Para estos agentes, para las autoridades fiscales, SUNAT, se hace para las instituciones financieras, para las entidades que otorgan crédito. Los bancos, si bien es cierto, de por sí son entidades financieras que dan crédito a otros, pero también reciben créditos. El propio Banco Central de Reserva presta recursos financieros a los bancos, pero también otros bancos nacionales le prestan a un determinado banco nacional, como también bancos internacionales le prestan a estas entidades. Entonces van a haber, digamos, instituciones financieras con las cuales se va a relacionar una institución financiera de nuestro medio. Inversionistas, ni qué decir, pues, cada uno de los accionistas, ¿no? Recordemos aquí que las entidades financieras, por lo general, son entidades de muchos accionistas, son sociedades anónimas abiertas, ¿no? Más allá de 720 accionistas, ¿no? O sea, hay mucha gente ahí que pone su dinero y ante los cuales, o para los cuales, mejor dicho, para los cuales se tiene que preparar la contabilidad de la mejor manera, ¿no? De acuerdo con las normas internacionales de información financiera, de acuerdo con el manual de contabilidad de las empresas financieras, de acuerdo con el plan contable para las empresas del sistema financiero, etcétera, ¿no? Un banco, cualquier empresa financiera es como cualquier empresa. Tiene proveedores de útiles de limpieza, útiles de oficina, proveedores de servicios de seguridad, proveedores de activos fijos, profesores de intangibles, proveedores y más proveedores. Clientes, ni qué decir, pues todo de alguna manera, queriendo o no queriendo, estamos amarrados, ligados, entrelazados con una entidad financiera, ¿no? Porque por ahí nos pagan nuestro sueldo, porque por ahí tenemos que pagar el alquiler, o tenemos que pagar el agua, la luz, el teléfono, la pensión del colegio, de la universidad, tenemos que pagar el artefacto, la casa, el vehículo, el préstamo de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver, digamos, que la contabilidad resulta de lo más importante, ¿no? Porque cuantifica todas las transacciones que lleva a cabo una empresa y lo prepara de acuerdo con normas establecidas para distintos grupos de interés. Aparte de estos grupos de interés que tenemos ahí, tenemos los propios trabajadores de la empresa, que son los interesados igualmente como cualquier otro grupo de interés, ¿no? Y así también tenemos los directivos, los funcionarios, que no necesariamente son los inversionistas, ¿no? Directivos, funcionarios pueden ser otras personas, ¿no? Y también está, digamos, la comunidad en general, que, que no teniendo relación con la entidad financiera en un determinado momento, lo podrá tener después. Es potencialmente un cliente, ¿no? Bien, bien, entonces por ahí estamos. A ver, no sé si ustedes encontraron algún comentario que realizaron referente a esta presentación, por favor. ¿Qué me dicen? ¿Nada? Ninguno, profesor. Está Allá, todo claro. parece que está claro, ¿no? Parece. A ver, un ratito, hablando de claridad. Ya. Mientras carga ahí el material, ayer estuvimos hablando varios tópicos ahí del- de la contabilidad, digamos, introduciendo el tema de la contabilidad aquí a nuestros temarios, ¿no? Y entonces tenemos ahí un videíto que hemos preparado ya al respecto. Vamos a ver dónde estamos, por acá, por allá.
Ayer ya comenzamos con este temario, ¿no? El manual de contabilidad de empresas del sistema financiero, ¿no? Ahí hemos realizado ahí un resumen de lo que vimos ayer y vamos a hacer la parada correspondiente y para hacer algunos otros comentarios relacionados con lo que vimos ayer y lo que toca el día de hoy para que ustedes puedan rendir ese cuestionario de la mejor manera, ¿no? Y ojalá que todos saquen un buen 20, pues. Vamos a ver. Resume gran parte de las normas internacionales de información financiera y de las normas internas que tiene la SBS para las empresas del sistema financiero. En ese caso ahí me refería al manual. Estoy diciendo ahí que el manual de contabilidad de empresas financieras resume, ¿no? Resume los principales aspectos que contiene la NIF como otra norma de carácter interno de la SBS. ¿Todo para qué? Para tener este documento. Un documento que es un documento oficial para todas las empresas del sistema financiero y que deben obligatoriamente aplicarlo, incluso por encima de las propias NIF. Así lo dice en alguna parte el manual, ¿no? Entre muchas empresas del sistema financiero, los bancos, como es de nuestro caso, ¿no? Esto ya lo comenzamos por acá, ya dijimos esto, el contenido, la competencia que vamos logrando, ¿no? Y especialmente incidir en esa competencia de, de los asientos contables a nivel de clases, ¿eh? Solamente clases. Todavía no estamos entrando ni a rubro ni a cuentas, ¿no? A nivel de clase, facilito, ¿no? Facilito. Pero por ahí que si no se presta atención nos puede confundir, ¿no? Ya dijimos que eh, este manual, ¿no? Este documento, este manual, que es el documento oficial de este tipo de empresas, está basada en estas normas. Las normas internacionales de información financiera, las NIF, del JASB, como las normas y prácticas contables, como dice acá, prudentes de uso internacional, aplicables a las empresas del sistema financiero. También mencionamos que estas empresas que, por lo general, estas empresas son más de carácter internacional que de carácter nacional, ¿no? De carácter nacional tienen las autorizaciones y todo eso, pero funcionan ligadas, amarradas, entrelazadas con el mundo internacional financiero, ¿no? Dentro de los objetivos aquí, ayer ya lo dijimos, uniformizar el registro, correcto. Obtener estados financieros que reflejen adecuadamente, se entiende, la situación financiera y económica, ¿no? Permitir que la información financiera constituya un instrumento útil, ¿no? Para muchos quehaceres dentro de las empresas, para los planes, toma de decisiones, control, como dice acá, análisis, autocontrol, ¿no? Para todo, ¿no? Y, como se indica aquí en este último objetivo, contar con una base de datos homogénea, ¿no? Todos bajo las mismas normas, todos bajo el mismo manual, todos utilizando un mismo catálogo y con eso se logra esto que se dice aquí, base de datos homogénea, ¿no? ¿A qué entidades alcanzan? Esto es de lo más importante y que debemos tener en cuenta, ¿no? A las entidades que están clasificadas como del grupo A, B y C. Además, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, COFIDE, Fondo Mi Vivienda, empresas emisoras de dinero electrónico, ¿no? Por ahí, además, se dice que las cuentas contenidas en el manual de contabilidad no implican de por sí autorización, ¿no? O sea, las cuentas en el plan pueden estar, ¿no? Pero son las empresas que diseñan un determinado producto y tienen que solicitar primero autorización de aplicar ese producto, ¿no? En esto las entidades financieras, especialmente las que tienen contacto con el público, como son los bancos, hay mucho cuidado ahí. Ya dijimos ayer, hay mucho formalismo, mucha legalidad en todo eso, porque el trato con el público no es en este caso no se toma como algo rutinario, sino como algo muy relevante, ¿no? Porque eso puede implicar, digamos, que
que por una acción u omisión se puede hacer un daño al público y eso podría afectar, digamos, a una parte de la comunidad, etcétera, ¿no? Estos son los grupos de empresas, ¿no? Las empresas del grupo A, empresas de operaciones múltiples, donde destacan ahí los bancos, que es por lo general el tema de nuestros temarios. El grupo B, las empresas especializadas, ¿no? Ya dijimos ayer algunas bastante conocidas como la arrendamiento financiero, factoring, y otras no tantas por el tipo de característica especial que tienen en el desarrollo de determinados productos especializados, ¿no? A la banca de inversión también le alcanza, ¿no? También le alcanza este manual, ¿no? Pero no le alcanza, en este caso, a estas empresas denominadas como empresas de seguros o empresas de seguros y reaseguros, como también existen, ¿no? Estas últimas no le alcanza este manual. ¿Por qué? Porque tiene su propio manual, como lo tienen las AFP y otras empresas que se desarrollan en el sistema, ¿no? Aquí también comentamos esto, las empresas del sistema financiero están obligadas a llevar todos los libros de contabilidad, libros auxiliares, principales, balance de comprobación, ¿no? Estados financieros, que ya nosotros lo hemos comentado. Asimismo, las empresas deben mantener una contabilidad transparente, es decir, llevar a cabo la contabilidad y permanentemente comunicarlo a la Superintendencia de Banca de Seguros, al mercado de valores, al Banco Central de Reserva, incluso en algún momento a la Administración Tributaria, etcétera, ¿no? De esa forma, digamos, especialmente la información que se publica en la Superintendencia del Mercado de Valores genera esta transparencia, ¿no? En el sentido, digamos, que uno puede conocer cuál es la situación económica y financiera de una entidad revisando la información contenida en dicha página web, ¿no? Las empresas deberán preparar mensualmente archivos de los estados financieros. Y ayer revisamos que no solamente hay mensualmente, sino también semestralmente y anualmente. Para los bancos, por ejemplo, es muy conocido el estado de situación financiera y el estado de resultados que se prepara mensualmente. Dos de los importantísimos estados que tiene cualquier empresa, en este caso los bancos. Pero esos dos estados son tan importantes como en una empresa de comercio, de industria, de servicios y en este caso de las entidades del sistema financiero. Y así llegamos a esta partecita, ¿no? El registro de archivo de la documentación contable, se llama esta parte, así le llama el manual, y habla de las clases, ¿no? Clases de acuerdo con la descripción o detalle que hace el manual, ¿no? Estas 9 clases, no 10, no 11, ni 8, no, 9 clases, ¿no? Siento que de la 1 a la 8 están establecidas en el manual, ¿no? Y especialmente en el catálogo de cuentas que forma parte del manual. Las 9, como dice acá, para su implementación por cada empresa, ¿no? Ya dependerá que cada empresa lo hace, no lo hace, y eso ya depende, digamos, para cuando se da esa potestad es porque esa clase más incide en asuntos internos que asuntos externos, especialmente con el público, ¿no? Esta clase 1, activo, clase 2, pasivo, clase 3, patrimonio. Ustedes lo están viendo y yo lo estoy reiterando. ¿Para qué? Para que entre por la vista, por el oído, por el cerebro, cerebelo, el oriental, el occipital, por todas partes de nuestra mente, porque tenemos que internalizar esto, ¿no? La clase 4, gastos, la clase 5, ingresos, clase 6, resultados, clase 7, contingentes, clase 8, cuenta de orden. Aquí ayer comenté algunas características de estas clases, ¿no? Algunas características comenté, ahora lo voy a hacer, porque la evaluación está en base a esto, y en base a lo que estamos repasando, ¿no? Bien.
Por ejemplo, debemos destacar que siempre que vamos a utilizar una clase 7 contingente, siempre vamos a utilizar, eh, siempre vamos a utilizarlo como activo y como pasivo, como clase deudora y como clase acreedora. Eso es así. Lo mismo vale para esta clase 8, cuenta de orden. Esta cuenta de orden no tan aplicado, pero también que está en la contabilidad comercial, ¿no? La contabilidad comercial, industrial, ¿no? Ahí se utiliza la cuenta de orden. Y siempre que hacemos un cargo a una cuenta de orden, ahí estoy hablando de cuenta de orden, también hacemos un abono a una cuenta de orden. O sea que hay un cargo y un abono. Siempre, digamos, hay una partida y una contrapartida. Esa regla sigue las mismas pautas aquí, en la clase 8, ¿no? Es decir, si utilizo una clase 8, siempre voy a hacer un cargo a la clase 8 y también un abono a la clase 8. Si utilizo la clase 7, voy a cargar a la clase 7 y también voy a abonar a la clase 7. O sea, se da en esas dos clases, se da este particular tratamiento, que no es propio de los bancos, ¿no? Reitero, esto ha nacido, digamos, en el sector comercial con las cuentas de orden. Bueno, ahí en el ámbito comercial, industrial, esto que es contingente forma parte también del paquete de cuentas de orden. En cambio acá ha sido clasificada así, lo han separado, ¿no? Lo que es una contingencia o contingente de una cuenta de orden. Pero por el momento nos quedamos ahí con ese comentario, que siempre que hago uso a una clase 7 y 8 como cargo, siempre voy a abonar igualmente a una 7 y 8. Correcto. Ahora, en las otras, ¿no? Va a haber algunos casos donde voy a cargar a una clase 1 y también voy a abonar a una clase 1, pero obviamente con otro rubro, otra cuenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los préstamos que realiza un banco, son activos, ¿no? Son cuentas por cobrar, ¿no? Son activos, ¿no? Por lo tanto, si cobro, digamos, una cuota, va a ser un cargo a la clase 1 con abono a la clase 1, ¿no? Y se da esa situación particular, ¿no? Ahora, tener en cuenta, digamos, que si hablamos de la clase 1, como ya le decíamos ayer, cualquiera que fuera el activo corriente, no corriente, es clase 1. Si fuera un activo exigible, incluso antes, disponible, exigible, realizable, movilizado, inmovilizado, diferido, ¿no? Tangible, no tangible, ¿no? Cualquiera que fuera el activo, siempre es clase 1 acá. En este manual siempre es clase 1, ¿no? Y en general se le considera, digamos, como un recurso controlado por la empresa, ¿no? Y ese término controlado aduce, digamos, a que es de propiedad de la empresa y por eso lo controla, lógicamente. O que no siendo todavía de su propiedad total, sin embargo, tiene el control total de ese activo mientras va pagándolo, ¿no? Como pasa, digamos, en operación de arrendamiento financiero, etc. Bien, en cambio, para la clase 2, también lo hemos indicado ayer, la clase 2 está configurada como las obligaciones que tiene, en este caso, la entidad financiera, obligaciones presentes, dice la norma, ¿no? Y acá no deja de respetarse eso, ¿no? Obligación presente, ¿no? Una obligación presente que puede ser, por ejemplo, con un trabajador, si le debemos el sueldo, con la administración tributaria, si le debemos un tributo, ¿no? Recuerde que los bancos, si bien es cierto, no estarán grabados con IGB, pero están grabados con el impuesto a la renta, ¿no? Y como tal hacen pagos a cuentas, ¿no? Y como tal
hacen pago de regularización, ¿no? Y también les alcanza tributo como el ITAM, ¿no? Aquí los bancos tienen muchos activos y por lo tanto les alcanza el ITAM y ni qué decir les alcanza el ITF, ¿no? El ITF quincenalmente tiene que pagarlo a la administración tributaria, ¿no? Bien, bien. Entonces, esta clase 2 hace referencia, digamos, a todo tipo de obligación o deuda de corto, mediano, largo plazo, de pasivo exigible, de pasivo no exigible, de pasivo diferido, llámese como se llame el pasivo, ¿no? Está, digamos, todo está en una sola clase, la clase 2, ¿no? Y entonces, las deudas que se dan en cualquier empresa comercial, siempre lo agarramos ahí como similitud a las empresas comerciales, industriales, porque eso es lo que más se hace, digamos, en en los trabajos monográficos de la universidad, ¿no? Y entonces los alumnos, por lo general, y los profesores también en particular, están más entrenados en esa parte, entonces lo tomamos eso como referencia para traerlo acá, ¿no? Entonces, todo lo que le debemos si, si, si todavía no le pagamos el sueldo a los trabajadores, un pasivo. Si le debemos a la SUNAT, pasivo. Si le debemos a un proveedor de materiales de escritorio, de útiles de limpieza, de mantenimiento de local, la seguridad o cualquier, cualquier deuda, ¿no? Cualquier deuda que pueda tener un banco. Ah, también préstamos. Los bancos también tienen préstamos de otros bancos locales, préstamos de Banco Central de Reserva, préstamos internacionales, de todo, ¿no? Toda deuda, basta que sea deuda, ¡prum! Aterriza aquí, en la clase 2, ¿no? Ya luego veremos cómo se clasifican esas, de acuerdo con cada uno va a tener un rubro. Si le debemos a los trabajadores, va a haber un rubro ahí, con sus cuentas, ¿no? Si le debemos a la SUNAT, va a haber igualmente un rubro con sus cuentas, sus cuentas, sus analíticas, etc., etc. Todo concepto patrimonial lo tenemos aquí en la clase 3. En la clase 3. Cualquier nombre que signifique o que tenga ese carácter de patrimonio va a estar aquí en la clase 3, ¿no? Y recuerde que esta clase, otro aspecto que ayer estuvimos revisando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de estas clases? La naturaleza de estas clases. Recuerde que la clase 1 y la clase 4 son de naturaleza deudora. Clase 1, clase 4, naturaleza deudora. Clase 2, 3 y 5, naturaleza acreedora. Eso no lo estoy inventando acá, eso ustedes ya lo saben, o ya lo deben saber, simplemente lo estamos recordando, ¿no? Porque esa naturaleza no es propia, digamos, de acá, de estas entidades del sistema financiero, ¿no? Es propio de todo tipo de empresas, y se da, digamos, en la contabilidad financiera o bancaria, como en la contabilidad general, ¿no? Si la clase 1 y la clase 4 son de naturaleza deudora, quiere decir que siempre que aumenten, tenemos que hacer un cargo, ¿no? Y contrariamente, siempre que se trate de una disminución de estos, 1 y 4 tenemos que hacer el abono correspondiente. Así de clarito. En las otras, en la clase 2, 3 y 5, ¿no? Que son de naturaleza acreedora, como lo he dicho, ¿no? Quiere decir que siempre que aumenten estas cuentas, siempre que aumenten estas clases, estamos hablando de clases, ¿no? Siempre que aumenten estas clases,
siempre tenemos que abonar. Si aumentan las deudas, un abono al pasivo. Si aumenta el patrimonio, un abono al patrimonio. Si aumentan los ingresos, porque el banco está cobrando más la cuota de los préstamos, está cobrando más intereses, está cobrando más tarifas, está cobrando más servicio que presta a personas naturales y personas jurídicas. Si aumentan los ingresos, obviamente tenemos que abonar. Y entonces, por el contrario, siempre que se trate de una disminución del pasivo, del patrimonio y de los ingresos, tenemos que cargarlo. Por ahí va. ¿Y cómo es esto de la clase 6? ¿No? De la clase 6. Ojo a esta clase 6. Sigue el mismo rol como ayer ya lo comenté, que la clase 8 del Plan Contable General Empresarial. ¿No? Porque se trata ahí de los resultados. En esta clase 6 se va a determinar, por ejemplo, el impuesto a la renta. Vamos a determinar el resultado del ejercicio. En la clase 6, con la clase 6, vamos a determinar el impuesto a la renta y, como acabo de indicar, el resultado del ejercicio. Pero recuerden ahí que estando ahí en la clase 6, tanto el impuesto a la renta como el resultado del ejercicio tenemos que trasladarlo a una cuenta de balance, digamos, como se llama, ¿no? A una cuenta de balance, o una clase, quiero decir otra vez con la cuenta, a una clase de balance, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, si hubiera, digamos, impuesto a la renta por pagar, entonces, está, digamos, originalmente en la clase 6, resultados, porque ahí se ha determinado. Y tenemos que pasarlo a su verdadera cuenta, porque ahí, estando en la clase 6, es transitoriamente. De ahí tenemos que pasarlo a la clase 2. Que, de modo que para el efecto, abonaremos a la clase 2 y cargaremos a la clase 6 por el traslado o por el traslado, digamos, del impuesto a la renta a su verdadera cuenta o a su verdadera clase en este caso. ¿Y qué pasa con el resultado? Es como si estuviéramos hablando del 89, ¿no? Aquí en este caso de la 69. ¿No? En este caso, el resultado del ejercicio, que va a estar en la clase 6, no se queda ahí, porque esas son cuentas transitorias nada más. Y ahí tiene que trasladarse, en este caso, a la clase de patrimonio. Lo tenemos que trasladar al patrimonio. Como se hace, digamos, en la otra contabilidad comercial, ¿no? De la 89 lo pasamos a la 59. Si es utilidad, va a ser naturalmente un abono a patrimonio con cargo, en este caso, a la clase 6. Si es pérdida, que podría darse el caso, ¿no? Es exactamente al revés. Cargo a patrimonio y abono a la clase 6, ¿no? Eso debemos tenerlo ahí en la mente, digamos, porque primero que eso es lo que siempre se hace en cualquier empresa. Segundo, porque ahora vamos a comenzar o estamos comenzando el tratamiento de todo esto y eso mismo se va a dar. No sé si ustedes tienen algún comentario ahí de esta partecita que estamos revisando, por favor. No le pedí antes intervención porque está emocionado. Está emocionando haciendo los comentarios para que ustedes tengan todos los elementos para que puedan contestar. Este cuestionario trata de todo esto que hemos visto. En los minutos que seguimos, vamos a seguir haciendo todo repaso por acá, por favor. ¿Seguimos? Bueno, esto ya también
y lo debemos tener en cuenta. Clase, un dígito. Rubro, 2. Cuenta, 4 dígitos. Subcuenta, 6 dígitos. Cuenta analítica, 8 dígitos, ¿no? Subcuenta analítica, 10 dígitos, ¿no? Y eso lo podemos aplicar, por ejemplo, en este caso se ha hecho con la clase 5. Nosotros podemos aplicar a infinidad de ejemplos, ¿no? Con la clase 1, con la clase 2, con la clase 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que está establecido, digamos, en el plan. No hay ningún inconveniente. Hay que seguir esta misma pauta, ¿no? Ese dígito, ese tercer dígito también lo mencionamos, ¿no? Y comentamos, digamos, si ese tercer dígito era 1, es porque se trataba, digamos, de moneda nacional. Si ese tercer dígito se refería a 2, era porque se trataba de una operación en moneda extranjera, ¿no? Y ese dígito 3 es porque se trataba de una operación reajustable, como dice acá, ¿no? Y siempre que se trate ahí de ese tercer dígito 0, es más bien algo que integra, suma los tres dígitos anteriores, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Esto también lo comentamos ayer, por acá y avanzamos. Reiterar también acá estas características cualitativas que debe tener la información financiera, ¿no? Esto es válido para todo tipo de empresas y particularmente acá, ¿no? Aquí en las entidades financieras son muy rigurosos en aplicar totalmente estas características, e incluso algo más, con más adornos o más características cualitativas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas características cualitativas son las mínimas que debe tener, ¿no? Naturalmente, todas otras que puede aplicar una entidad lo puede aplicar, ¿no? La relevancia, materialidad, representación fiel, comparabilidad, oportunidad, comprensibilidad, está ahí, ¿no? Esto ayer lo explicamos cada uno, pero también está en el manual. En el manual está con más detalles y me parece que con algunos ejemplos, ¿no? Hay que revisar la información. Recuerden siempre que lo que decimos los profesores acá no es todo lo que quisiéramos, ¿no? Por el tiempo, las circunstancias, ¿no? Hay que revisar los documentos correspondientes, ¿no? Estos son los elementos, ya también reiterativamente lo estamos tratando. En el marco de las NIF se habla de estos 5 elementos. No se habla de 6, sino de 5. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Lo particular es acá que al patrimonio no se le llama patrimonio neto, ¿no? Sino patrimonio a secas. Tampoco se utilizan esa palabra costos acá, ¿no? Aunque de haber costos lo hay, ¿no? Pero esos costos son considerados aquí dentro de este elemento gasto, ¿no? Para todo tipo de empresas, así, en el marco de la NIF. En el marco de la NIF no habla, digamos, no habla así, cuando habla de elementos, no habla, digamos, de costos, pero la interna de cada elemento sí habla de costos, porque si uno revisa, por ejemplo, la NIC 2, inventarios, que habla del costo del inventario, ¿no? Si hablamos de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, ¿no? La NIC 37, los intangibles, ¿no? Siempre habla, digamos, que estos conceptos que estoy mencionando tienen un costo, e incluso podrían tener varios tipos de costos, de acuerdo, digamos, a las circunstancias, como de aquí más un ratito lo vamos a ver, ¿no? Esto también es muy aplicable y también reiteradamente lo hemos indicado, ¿no? Como para que no se olvide, ¿no? Que antes de registrar una transacción tenemos que reconocerlo y medirlo. Y luego poder hacer el registro correspondiente. Y posterior al registro, llevar a cabo la presentación y la revelación o exposición de la información. Y también hemos reiterado que el registro está ahí como una suerte de aduana, ¿no? En la parte central, ahí es la que distribuye, por la cual, digamos, es ahí donde llega la información y donde parte la información.
si bien es cierto, las NIF no hablan del registro en sí, y lo dejan, digamos, para que cada país aplique su, su tratamiento registral correspondiente de acuerdo con su plan de cuentas, etc. Por eso que no lo tratan. Pero en la práctica, digamos, resulta que todo plan de cuentas, de una u otra manera, siempre está armonizado con las normas internacionales de información financiera. Aunque la NIF no se refiere en nada, es más bien los planes respectivos son lo que se adecúan a la NIF, porque las NIF son normas generales. En cambio, los planes de cuentas de un sector como el financiero, de los otros como el comercial, industrial, esos son sectores particulares y tiene que alinearse a lo que dice la norma general, en este caso las normas internacionales de información financiera. Respecto al reconocimiento, ¿no? Respecto al reconocimiento, se hace este comentario, ¿no? O sea, para reconocer un elemento, cualquier elemento que sea, activo, pasivo, ingresos y gastos, debe ser probable que genere beneficios económicos. Si no, no se reconoce. Esa es una característica, los beneficios económicos que va a proporcionar ese elemento. Y el otro aspecto, dice, es que tenga un valor o costo. En buena cuenta, que sea cuantificable, que sea expresado, digamos, en moneda, en dinero, ¿no? Esas dos condiciones son las que tienen que hacer. Los beneficios que deben dar y el valor, costo o cuantificación que debe tener. Si no, no se puede reconocer y por lo tanto no entra a la contabilidad. Ya en otro momento hemos comentado, digamos, con el caso, por ejemplo, de que hay muchas cosas que todavía no se pueden valorar, como el capital, el capital humano, la clientela de una entidad, por ejemplo, el nivel de confianza que tenga una entidad en la comunidad, en el mercado, en la sociedad, etc. Eso todavía no se han inventado las fórmulas para valorarlo y por lo tanto están ahí, ¿eh? Están ahí. Y ustedes saben, digamos, que la generación de confianza tiene peso, ¿no? No es lo mismo, digamos, una empresa que genera confianza y otra que genera desconfianza. Lógicamente, la gente va a ir a la primera. Uno como trabajador va a la primera, uno como cliente va a la primera, yo como proveedor le vendo a la primera, ¿no? Digamos que, a la que genera confianza, ¿no? Y por ahí, digamos, todo eso, ¿cómo se valora? Todavía no se ha inventado. Están ahí, están elucubrando los especialistas a nivel internacional y posiblemente a nivel nacional cómo llevar a cabo esa cuantificación. En el marco de las NIF, en el marco de la NIF, se habla, digamos, de dos hipótesis fundamentales. Esta que le llaman acá le llaman entidad en funcionamiento, y que en el plano comercial industrial se llama empresa en marcha, ¿no? Empresa en marcha, acá le llaman así, entidad en funcionamiento, ¿no? Y entonces dice, los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. O sea, cuando hacemos los estados financieros en forma normal, legal, como mandan las normas, es porque asumimos que la entidad está en funcionamiento. La otra hipótesis es esta, el devengo o acumulación. Y al respecto se indica, ¿no? Las transacciones y los eventos se reconocen a través de los elementos, ¿no? Miren, de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, cuando ocurren. No antes, no después, sino cuando ocurren. Asimismo, se reconoce en los periodos con los que se relacionan. Eso mucho se da así a fin de año, ¿no?
esto de las operaciones, como por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono, el cable y toda la deuda, todas las arrugas que pueda tener una empresa que corresponden a diciembre de 2021 y que se están pagando en enero de 2022. Algunos lo pagarán en febrero de 2022, otros en marzo del 2022, como los tributos, impuesto a la renta y otros. Y así, digamos, de repente algunos ni lo pagan. Pero el asunto, digamos, que todo lo que ocurrió en el 2021 corresponde al 2021. Y si ocurrió en diciembre de 2021, corresponde ahí a diciembre de 2021. A eso se refiere esto. Sin interesar, bueno, acá no dice, ¿no? Pero en el diccionario de contabilidad, que es donde se origina el devengo, la contabilidad es la que ha inventado esto el devengo, ¿no? Se mencionaba ahí que se considera ahí sin interesar si se cobra o se paga. Bueno, acá no menciona eso. Bueno, ya va a ser las 08:40. Bueno, de esta forma también hemos terminado esta revisión de los principales aspectos que están considerados en la evaluación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Adelante. ¿Me escuchan? Hola. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el repaso que hemos hecho? No, profesor. Buenos días, profesor. No, ninguno. Gracias, más bien. Ya, correcto. Entonces ahí, mientras tanto, ahí estiren los brazos, estiren la pierna, relájense un ratito mientras llegamos ahí a la hora que está programada, ¿no? A las 10:40, como hemos dicho, ¿no? Gracias. Esperamos ahí. Profe, Sí, adelante. ¿Qué habla? en el registro de archivo de documentación contable, usted mencionaba para el dígito 1 moneda nacional, dígito 2 moneda extranjera, y el dígito 0 era los saldos de ambos. Y el dígito 3, si nos puede detallar, el cual menciona operaciones reajustables con valor de actualización constante, ¿nos puede dar mejores luces al respecto, por favor? Sí, ese es aplicable, digamos, en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay operación de diferencia de cambio, un primer caso, y un segundo caso cuando se trata de aplicar ajustes por inflación, que por el momento, digamos, no se viene aplicando aquí en el país porque la inflación está controlada, ¿no? Salvo que el año anterior un poquito se ha disparado ligeramente, pero aún así no pasa de un dígito, ¿no? Perdón, sí, se mantiene en un dígito y no pasa a dos. Por lo tanto, digamos, no se aplican los ajustes por inflación. En esos casos se utilizaría ese dígito 3. Y es de deducir, digamos, que no es tan aplicable masivamente, ¿no? Pero sí lo va a ser, como tú mismo indicas, el dígito 1 y 2. Y el que acumula, en este caso, el dígito 0, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? ¿Me escuchó, De no? acuerdo. Sí. Gracias. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna estudiante? ¿Algún estudiante, por favor? Mientras va llegando la hora y la hora, como dicen. Mayoritariamente esta evaluación está relacionada con asientos contables, cargos y abonos y cargos, clases que se cargan, clases que se abonan. Y entonces por eso que se ha reiterado en esa casuística ahí, bueno, en este caso mental, aunque ayer también lo vimos ahí con algunos tratamientos prácticos, no tan detallados, pero al menos en su generalidad, ¿no? De los registros que hablamos solamente de clases. Ahí, así como vamos avanzando, ¿no? No tocamos rubros, no tocamos cuentas, clases, solamente hay clases. Y todas las operaciones que estamos hablando es de la clase 1 hasta la 8, ¿no? Que son las que hemos comentado, ¿no? Bueno, esperamos ahí que llegue la hora ahí, que nos avise el sistema si está llegando, pero todavía falta como 4 minutos. Podemos, si hay un comentario.
Profesor, Adelante, le escucho. profesor, en la clase pasada usted mencionó que para las NIF hay dos bases contables, que era uno el devengo y el otro es moneda común denominador. ¿Eso es lo mismo a lo que mencionó hace un instante sobre las hipótesis de lo que Sí, hablan las NIF? sí, claro. Es lo mismo que se trata, digamos, en otros escenarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, las NIF hablan de dos hipótesis, ¿no? Empresa en marcha y devengo, ¿no? Y eso es lo mismo que también trata el manual de contabilidad de empresas financieras, ¿no? Salvo que acá le llama entidad en funcionamiento. O sea, los estados financieros, cuando, cuando no hay ningún nombre en particular, por ejemplo, cuando dice estado de situación financiera de BCP, estado de situación financiera de Banco Continental, significa, digamos, que se trata de una empresa que está en funcionamiento, está en marcha, que está funcionando y tiene, digamos, proyección. Porque cuando un banco ya entra en liquidación, los estados financieros siguen teniendo ese nombre, pero además tienen un agregado. Por ejemplo, Banco Latino en liquidación, Banco Nuevo Horizonte en liquidación. Esa ya no está en marcha. Esas empresas ya no están en marcha. Están, digamos, en proceso de liquidación, como se indica, ¿no? Otro eso del devengo, ¿no? El devengo trata, digamos, de presentar o indicar, digamos, o decir que la información debe tratarse en el periodo en el cual se lleva a cabo, ¿no? Sin interesar si se cobra o se paga. En este caso, en el manual de contabilidad de empresas financieras, no habla de cobro y pago, ¿no? Pero en el diccionario de contabilidad tradicional que siempre hemos estudiado, se hablaba lo mismo, ¿no? Que una operación corresponde al periodo en que se realizó, sin interesar si se cobra o se paga. Bueno, para el caso, digamos, por extensión, todo eso también es aplicable aquí a las entidades, bancos en particular y empresas financieras en general, ¿no? Y claro, otros principios también son aplicables, sino que ya no se hace mención, como usted dice, por ejemplo, al principio de moneda común denominador, es aplicable, periodo, entidad, ¿no? Y otros, ¿no? Y otros son totalmente aplicables. Si bien es cierto, las NIF no lo dicen abiertamente, pero cada vez que tratan sobre algo, indirectamente se refieren a eso, porque todo lo que trata, digamos, la contabilidad tiene que ser cuantificada, expresada numéricamente, y entonces estamos hablando ahí de moneda con un denominador. Toda información pertenece a una entidad y tiene una fecha, y entonces y hay principios que por lógica ya se presentan en forma automática, ¿no? Vive, ya mismo parece que vamos llegando a la hora. Me dicen por ahí en el otro grupo, me dijeron que hay que contestar todas las preguntas para que el sistema, digamos, acepte como que estás entregando, ¿no? Se ha presentado algunos casos, ya llegó, mire, ya llegó. Me dijeron que se ha presentado algunos casos donde no han contestado una pregunta y el sistema no lo considera como enviado. Entonces, Lo ha puesto como respuesta obligatoria, profesor. sí. No, es que nosotros no nos da esa Profesor, ya opción. está en la práctica. Sí, gracias. A nosotros Sí, el nosotros no. cuestionario, cuando usted hace una pregunta, formula la pregunta, tiene la opción de elegir si esa respuesta es obligatoria o no. Y de repente se ha quedado seleccionado. Sí, se ha quedado seleccionado automáticamente, pero en todo caso, digamos acá, pues la cuestión moral es que contestemos todos, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el chiste, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, conversamos, ¿eh? Gracias. Muy amable, Bueno, muy amable. ok, Cuídense, profesor, cuídense. gracias. Gracias.